Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 5. Y profetizaron Ageo profeta y Zacarías hijo de Ido profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalem, yendo en nombre del Dios de Israel a ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Jesuá, hijo de Josadec, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalem, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, capitán de la parte allá del río, y Setarbosnai, y sus compañeros, y dijéronles así: ¿Quién os dio mandamiento para edificar esta casa y restablecer estos muros? Entonces les dijimos en orden a esto cuáles eran los nombres de los varones que edificaban este edificio. Mas los ojos de su Dios fueron sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el negocio viniese a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Traslado de la carta que Tatnai, capitán de la parte allá del río, y Setarbosnai y sus compañeros los afarsaqueos que estaban a la parte allá del río, enviaron al rey Darío. Enviáronle carta, y de esta manera estaba escrito en ella: Al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica de piedra de mármol, y los maderos son puestos en las paredes, y la obra se hace apriesa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿Quién os dio mandamiento para edificar esta casa y para restablecer estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los varones que estaban por cabezas de ellos. Y respondiéronnos diciendo así: Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y fundó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres ensañaron al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa, e hizo transportar el pueblo a Babilonia. Empero el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio mandamiento para que esta casa de Dios fuese edificada. Y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalem, y los había metido en el templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia, y fueron entregados a Sesbazar, al cual había puesto por gobernador, y le dijo: Toma estos vasos, ve y ponlos en el templo que está en Jerusalem, y la casa de Dios sea edificada en su lugar. Entonces este Sesbazar vino y puso los fundamentos de la casa de Dios que estaba en Jerusalem, y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no está acabada. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dado mandamiento para edificar esta casa de Dios en Jerusalem, y envíenos a decir la voluntad del rey sobre esto. Comentario de Matthew Henry Esdras capítulo 5, versos 1 y 2. La construcción del templo fue detenido cerca de 15 años. Luego tuvieron 2 buenos ministros, que los instó a continuar con el trabajo. Es una señal de que Dios tiene misericordia en el almacén para un pueblo, cuando se levanta a los profetas que le ayuden en el camino y la obra de Dios, como guías, supervisores y gobernantes. En Ageo, vemos las grandes cosas que Dios hace por su palabra, que Él magnifica sobre todo su nombre, y por su espíritu a trabajar con Él, versos 3 a 17. Mientras trabajaba en la obra de Dios, estamos bajo su especial protección, su ojo está sobre nosotros para siempre. Esto nos debería mantener a nuestro deber, y nos animan en el mismo, cuando las dificultades son siempre tan desalentador. Los ancianos de los judíos dieron a los samaritanos cuenta de sus actuaciones. Aprendamos, por tanto, con mansedumbre y reverencia, a dar razón de la esperanza que está en nosotros. Vamos a entender con razón, y entonces declaramos fácilmente, lo que hacemos en el servicio de Dios, y por qué lo hacemos. Y si bien en este mundo, siempre tendremos que confesar, que nuestros pecados han provocado la ira de Dios. Todos nuestros sufrimientos surgen de allí, y todas nuestras comodidades de su misericordia inmerecida.
Sin embargo, el trabajo puede parecer que está impedido, sin embargo, el Señor Jesucristo se la lleva a cabo. A su pueblo están creciendo para ser un templo santo en el Señor. Para morada de Dios en el Espíritu. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.